Y ahí ya lo vemos al doctor Saldívar ofreciendo estos datos. Adelante. La libertad de las personas. Está haciendo mención, claro, con los casos de explosiones de petardos, que en este caso se registraron también 8 en total, 7 son víctimas menores de edad. Escuchamos lo que menciona el doctor Agustín Saldívar. Ahí están las personas que tienen el Asperger, por ejemplo, y otros que sufren cuando llegan las explosiones. Pero definitivamente yo creo que una vez más las campañas que se han realizado, que después quiero darle la palabra al doctor Marín, ya que se hizo una campaña masiva de la ruleta a la pólvora, donde el despacho de la primera dama hizo un trabajo realmente con los artistas que se prestaron a esto, donde realmente la ruleta a la pólvora tiene sus consecuencias hoy en día en los casos que estamos transmitiendo. Y lastimosamente tiene razón, no estamos llegando, no estamos ejerciendo la persuasión. Sin embargo, en el caso de aquella persona que tuvo sin una justicia, una pena por el disparo de arma blanca, sí, evidentemente está resultando. Entonces tenemos que ser duros a la hora de dar justicia en estos casos. Solamente para recordar, doctor, entraron 7 menores entonces con diferentes tipos de lesiones. ¿Se podría describir nuevamente de qué manera fueron afectados cada uno de ellos? Sí, con todo gusto. La lesión de los menores pediátricos son 2 lesiones en la conjuntiva ocular. La pequeña tuvo una lesión en la conjuntiva ocular por irritación del elemento de fuego. El otro, el menor de 14 años, tuvo una lesión cortante en la córnea del lado izquierdo y ese ojo está perdido. Tenemos lesión en las manos, los demás casos, y dentro del cual el más grave es el pequeño de 10 años que perdió la parte distal del dedo índice y medio de la mano izquierda, que aún está internado acá en el hospital. ¿Esto de alguna manera va a afectar la movilidad de este pequeño o va a poder desempeñar funciones sin ningún tipo de inconvenientes? Particularmente, yo acá estaba presente el cirujano de mano, quisiera darle la respuesta a esto, pero definitivamente sí podés contestar. En cuanto a costo, ¿cuánto le representa el costo, digamos, para el Estado paraguayo de un paciente así en esta circunstancia, por ejemplo? El costo de la atención médica, en promedio cada paciente que entra, se le atiende, se le opera y va, es lo menor. Yo calculo que decir 20 millones gasté por un paraguayo en una anestesia general, la intervención de especialistas, no vale tanto ese costo. Lo que vale es el costo de lo que de por vida va a tener ese niño. La esperanza de vida en el Paraguay, en el adulto, o sea, en el sexo masculino es de 70 a 71 años. En la mujer va a más de 76. Entonces, ese niño va a vivir el resto de su vida con el dedo corto y le van a llamar guachapí. O sea, que va a tener encima la carga psicológica de esconder la mano. Y en este caso, por lo menos, va a seguir haciendo la pinza y si no es su mano dominante, le va a servir esa mano. Pero cuando uno perdió la mano, muchas veces perdió la vista, es mucho más grave. Y en muchos casos, como dice la ruleta de la pólvora, puede perder la vida. Doctor Jesús María Marín, como profesional cirujano de mano en este caso, tuvo mucho trabajo, ¿no?, en esta cadena de vida. Sí, el hospital y todos estamos muy preocupados, ¿verdad? Porque estadísticamente hablando, de los 8 casos, los 7 fueron menores que comprendieron entre 5 y 14 años y un mayor de 1 año. Dentro de estos, los artefactos pirotécnicos fueron cebollón, fosforito, 12x1 y la cañita. La cañita voladora fue, como dijo el doctor Saldívar, produjo lesión en el globo ocular, ¿verdad? Uno, gracias a Dios, evolucionó bien, pero el otro tuvo que perder la vista, ¿verdad? Pero como dijo el doctor Saldívar, ¿cuánto nos cuestan a nosotros? Les voy a dar una estadística del año pasado. En el 2018 tuvimos 17 casos en total. Como dijo el doctor, está entre 20, 30, 50 millones, 70 millones, desde que comienza hasta que el paciente es reinsertado otra vez a su vida laboral. Cada paciente aproximadamente. Vamos a hacer un promedio de 50 millones
850 millones de guaraníes que el Estado paga por eso. Y ahora nosotros nos preguntamos, como dijo el doctor, ¿por qué tenemos que pagar la irresponsabilidad de otros? ¿Dónde están las autoridades, ¿verdad? ¿Dónde está cuando una criatura, en este caso menores, repito, recalco, de los 8, 7 menores? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Y este menor que perdió una parte del dedo va a poder desempeñar funciones sin ningún tipo de inconveniente, doctor? Allí viene el problema, tal cual como dijo el doctor Saldívar también. Esa criatura va a ser reinsertada otra vez a la sociedad. Va a venir el bullying, el marcante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa criatura que fue la mano derecha no va a poder usar. ¿Por qué no va a poder usar? Porque no tiene el pulgar, el indicador y el dedo medio que sustenta el lápiz. Va a ir al otro lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa eso? Eso significa un adiestramiento a nivel cortical superior para que comience otra vez a escribir. Entonces, eso lleva meses, lleva años y lleva plata. Doctor, estos 5 afectados por el cebollón, ¿son todos menores? ¿De qué localidades son? ¿Y qué refleja un poco esto, considerando que son petardos de gran estruendo lo que manipulaban estas personas? Sí, nosotros no podemos juzgar cómo fue a llegar esos artefactos pirotécnicos, pero sí lo que juzgamos es la gravedad de la lesión producido por irresponsabilidad de los padres en esta criatura. Recalco, de 8, 7 fueron criaturas de 5 a 14 años aproximadamente. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Doctor, que a pesar de la concientización de esta ruleta de la pólvora, no se logró disminuir los casos de consideración. ¿Cómo podemos mejorar esto? Hemos disminuido, ¿verdad? Pero lo que nos preocupa es que las criaturas aumentaron, los menores. Ese es nuestro problema, a pesar de la campaña que hemos hecho hasta antes de Navidad. Pero hay un detalle importante. En octubre tuvimos un paciente. En noviembre tuvimos 2 pacientes. En diciembre tuvimos 6 pacientes. En total 9, más el 23 que vino una criatura de 5 años. O sea, que antes de la Navidad ya tuvimos esa cantidad. Y la mayoría criaturas. Antes de la Navidad. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Estaban pidiendo también, doctor, como una medida de concienciación, digamos, penas más duras y que la justicia haga su parte en este caso cuando hay niños víctimas y la responsabilidad cae sobre los padres, obviamente. Y ese es el problema, ¿verdad? Nosotros somos médicos, no somos abogados ni juristas, ¿verdad? Pero nosotros pensamos de que tiene que haber una lesión más importante, un castigo, una pena más dura, más rígida. Sí, lo que quería nomás contestarle con respecto a eso. El día viernes, el viernes último, antes de la semana que comienza la Navidad, tuvimos la presencia del senador Patrick Kemper, que está haciendo un trabajo de prevención, sobre todo difusión de la prevención de las lesiones graves de los motociclistas y de los gastos que destina el Estado al mismo. Él constató en la recorrida que había 2 menores de 2 años que fueron llevados en brazos por sus madres y realmente accidentados en motocicletas. Ahora, en la urgencia, hay 2 menores, una de 4 años, una de 5 años, por accidente de motocicletas. Entonces, realmente la inconsciencia es un problema que solamente se corrige con la punidad de la justicia. Yo creo que los fiscales del menor llamamos a la conciencia de la justicia para que los fiscales del menor monten guardia con nosotros o interactúen y apliquen las penas de manera que realmente la gente sienta el miedo y por lo menos por ese lado no transporten a niños en situaciones de riesgo. Bueno, y doctor, estas 32 personas que ingresaron entre Nochebuena y Navidad, ¿ninguna de ellas falleció? ¿Fueron solamente lesiones menores? No, tenemos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente del abdomen por alguna lesión de víscera maciza. También tuvimos casos de craniectomía descompresivas
de los pacientes, sobre todo que tienen traumatismo sin casco. De hecho, esa es una constante. Los pacientes que no tienen traumatismo que tienen traumatismo de cráneo y que no usan casco, muchos de ellos van a traumatismo craneal grave que requiere intervención del neurocirujano. Pero ningún fallecimiento, entonces, doctor, en esos accidentes por lo menos. Un caso de accidentado en moto tenemos fallecido entre los 2 días y justamente es por traumatismo cráneo grave. Para que no continúen estas campañas de concienciación. Nosotros continuamos, no paramos, vamos a seguir seguro todo el año y tenemos el compromiso también con salir un poquitito de nuestro habitáculo hospitalario. Como ministerio queremos nosotros plantear, visitar a la gente de la Corte Suprema de Justicia con el Parlamento Nacional, fortalecer la red de atención al trauma, recorrer un poco el país y sobre todo fortalecer los lugares donde puedan ser asistidos las personas, pero sobre todo la parte de prevención es lo que uno tiene que insistir, por la prevención sin punición no mejora nada y ya vemos los resultados. Doctor Saldívar, ¿podría repetirnos detalles los lesionados, por favor, y de qué localidades son, sobre todo los niños? Sí, le voy a repetir. Acá está, el de Lambaré, de Capital Asunción son 3, de Lambaré son 2, Capiatá 1, Aregua 1, Itá 1, es el caso, también tenemos el caso de por sexo, 6 masculino y 2 femenino. La edad comprendida es de 5 a 14 años los menores y uno solo lesionado de 26 años. ¿Y la lesión de gravedad qué edades corresponden? Lesiones de gravedad. Más grave de todas es el niño de 14 años que tiene una pérdida del globo ocular y el menor que tiene pérdida de la falange distal de los dedos índice y medio. Él sigue internado. De 10 años. El de 10 años, sigue internado. Sí. Doctor, ¿van a seguir diciendo con el Parlamento en cuanto al proyecto de ley para la prevención del uso de la pirotecnia? Algo que está hace rato pendiente y que viene hablando. Hay que seguir con eso. A pesar de que a lo mejor vamos a golpear el bolsillo de algún comerciante al respecto, hay que seguir. Sobre todo la educación. Decimos, hay forma de divertirse. Yo creo que tenemos que, respetando la libertad de las personas, tenemos que modular por lo menos y no permitir que niños manipulen. Doctor, ¿es solamente con el tema de pirotecnia o también con el tema de las motocicletas? Nosotros estamos trabajando con el fortalecimiento de la red de asistencia al trauma a nivel parlamentario. Con el equipo hemos trabajado con la gente del PDP, tenemos involucramiento de otros parlamentarios de otros colores. La idea es este año buscar la mayor adhesión de personas, de organizaciones con respecto a eso. Nosotros no podemos seguir relatando simplemente cuántos muertos hay cada año. Tenemos que mejorar sobre el uso de velocidad, que es la causa más importante. Bien, Alejandro, ya enseguida volvemos contigo para tener un completo resumen. Lo cierto es que 8 niños están afectados, como se lamenta el caso de este adolescente de 14 años que inclusive pierde un ojo, pierde la vista. Las consecuencias siempre son irreversibles en estos casos graves, es lo que están señalando los médicos. Mayor conciencia y que actúe la justicia. Esa es la solicitud de los médicos del Hospital del Trauma. Bien, el Poder Ejecutivo ya promulgó una serie de leyes que apuntan a combatir el lavado de activos, el lavado de dinero. Con este y otros detalles ya estamos en comunicación con Emilza Ponte. Muy buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Saludos a la audiencia. En un hecho sin precedentes, destaca el Ejecutivo en forma coordinada con el Legislativo y el Poder Judicial. Hace minutos, el presidente de la República firmó el último marco legal que completa las 10 leyes que estamos hablando del paquete de lucha contra lavado de activos y terrorismo, que de alguna manera viene a complementar esta exigencia que están estableciendo dentro del marco de este control a nivel internacional que Gafilat ya inició el pasado mes de noviembre. Y puntualmente son 10 leyes, recordemos que de las cuales, si bien eran 12 en su momento, el Poder Legislativo debatió en instancias de las comisiones y valoró, se retiró aquello tan controversial relacionado a la prejudicialidad, como así también otro marco legal que fusiona las acciones y que por primera vez crea la figura de los juzgados que van a tener, en definitiva, decía el titular de CEPRELAT, como así también el titular de la Corte,
funcionarios capacitados para actuar en el comiso de los bienes y la paralización de estos recursos que terminan convirtiéndose en los recursos que precisamente los grupos ligados al narcotráfico precisamente buscan a la hora de actuar en base a estas acciones delictivas de alto vuelo. Escuchemos a Carlos Arregui, titular de CEPRELAT, especificar, Juan Carlos, las acciones puntuales que se enmarcan dentro de un nuevo esquema que busca precisamente atacar el delito transnacional ligado al narcotráfico y el terrorismo de Estado. Bien, adelante. Se ha logrado en este tiempo la modificación de varios artículos del Código Penal, la actualización de ese marco normativo que son los estándares fijados por el GAFI y el GAFILAT, y donde se incorporan una serie de tipos penales. Se crean los juzgados penales y económicos especializados en lavado de activos, delincuencia económica y crimen organizado. Creación del registro de personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales. Modificación de la ley del régimen de transparencia de sociedades por acciones, que esto nos permitirá concluir adecuadamente el proceso de transformación de todas las acciones de las sociedades nominativas. La ley de creación del procedimiento especial para el comiso, privación de beneficios y ganancias de manera a propiciar herramientas procesales adecuadas para aplicar la medida. La modificación de la ley de terrorismo con la readecuación del tipo penal del financiamiento del terrorismo acorde a los estándares internacionales exigidos actualmente en la materia. La ley de inmovilización de fondos o activos financieros y la reglamentación para recepción, difusión, inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La modificación de la ley de Cenavico, con la nueva redistribución de los productos provenientes de subastas por comisos para fortalecer el sistema antilavado de activos y crimen organizado. La ley de tipificación y sanción del soborno y cohecho transnacional. Y por último, la hoy promulgada ley de modificación de la ley 1015, que previene y reprime los actos destinados a la legitimación de dinero o bienes, con una actualización de todo el modelo preventivo del sistema a fin de fortalecer el proceso de detección y mitigación de riesgo de lavado de activos. Con esto se evidencia la voluntad y el férreo compromiso que hemos logrado a través de este proceso con todos los actores que hemos mencionado. Juntos se puede... Emilce, con estas 10 leyes, la vigencia es inmediata, ¿no? Asimismo, decía Arregui que ahora el mayor desafío es precisamente dar continuidad a la acción operativa y resultados que van a requerir en el marco de esta observación periódica que hace GAFILAT, una instancia relacionada a países intergubernamentales que forman parte de este esquema de control, del cual Paraguay va a ser sometido y de hecho ya empezó el pasado 18 de noviembre y debe concluir su análisis y evaluación en diciembre del año 2020. Bien, Emilce, gracias por el informe desde Casa de Gobierno. Hasta luego. Y ya con Fátima Garay les vamos a contar lo que sucedía un poco más temprano cuando llegaba Ulises Quintana para la revisión de medidas. Y se produjeron incidentes porque así como estaban los escrachadores, también estaban aquellos que estaban ahí para apoyar al parlamentario. Fátima, se produjeron incidentes y por el momento se aguarda la decisión con respecto a esta revisión de medidas. Sí, asimismo, Carolina, Ulises Quintana en estos momentos se encuentra en el despacho de la jueza penal de garantías Alicia Pedroso, que reiteramos va a resolver si le concede la libertad de arresto domiciliario o bien se confirma su prisión en Viñascue. De momento siguen aquí los seguidores de Ulises Quintana en los pasillos, pero más temprano ya pudimos observar en vivo y en directo por las pantallas de Noticias Paraguay cuál fue el panorama aquí en tribunales, donde bueno hay muchísimos, pero muchísimos casos el día de hoy, así que vamos a compartir. Los policías están dialogando. Sí, gracias a Fito y Ulises Quintana se encuentran.